Ayer le informamos en este espacio de la aprobación en la Cámara de Diputados de la legislación que crea la pensión universal y el seguro de desempleo. Agradezco hoy que nos acompañe en el estudio el diputado Javier Salinas Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que nos explique algunas dudas y nos detalle algunos aspectos de esta nueva normatividad. Bienvenido, diputado, buenas tardes. Mario, buenas tardes, a sus órdenes. Diputado, pues hay varias dudas al respecto de esta nueva normatividad. Nos queda claro que el 60% de los recursos que estarán en este fondo mixto para el seguro de desempleo provendrán del fondo de la subcuenta de vivienda de los trabajadores en activo. Sabemos que esa parte la va a integrar el patrón, el empleador, con el 3% que destina a esta subcuenta, y el restante se va a componer de un fondo también federal solidario para componer este fondo. ¿Nos puede detallar un poco cómo están estos porcentajes? Es decir, a mí como trabajador, ¿cuánto de mi subcuenta de vivienda es en términos reales lo que se va a destinar a este fondo? Bueno, son dos temas sustanciales que se aprobaron el día de ayer en el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados. El primero de ellos es la pensión universal para todos los adultos mayores de 65 años. Cabe destacar que es un avance sustancial porque se crea un derecho en la ley de la pensión universal, aunado a que hace unos días la Cámara de Diputados se envió una minuta con proyecto de decreto para que el Senado de la República apruebe lo que aprobó la Cámara, que es elevar a rango constitucional la pensión universal. Cuando se eleva a rango constitucional, el derecho existe y los ciudadanos pueden disfrutarlo y pueden exigirlo. Esto es muy importante. Otros antecedentes que ha habido en México, como el caso de la Ciudad de México, se hace como un programa de gobierno, sí, en política social, pero ahora en el país se crea como un derecho constitucional. Esto es algo muy relevante. Y el otro tema que señalas es el seguro de desempleo, que no logramos que se fuera también a elevar el rango constitucional porque se quitan los del apartado B y solo se dejan los del apartado A, y lo regula la ley del Seguro Social. Y ahí es donde se contempla la creación de una subcuenta mixta, en donde la aportación que da el patrón para financiar la vivienda, una parte importante que es el 3% del salario base de cotización, va a ese fondo. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 119,000 millones de pesos, que es un fondo bastante considerable. Efectivamente va a haber un fondo solidario del gobierno que son 9,000 millones de pesos. Estos considerados a 2 años, son 2 años este monto. ¿Cuál es la controversia? La controversia está en que el gobierno federal, el presidente de la República en campaña, prometió que iba a subsidiar ese fondo con recursos fiscales, se lo dijo a los trabajadores, y ahora no les cumple, les da la vuelta, les da tole con el dedo, juega con ellos y dice no, lo tendrán que financiar ustedes mismos, el patrón, a través de los recursos que pone el patrón, con el porcentaje del 3% del fondo de su vivienda, que será para 3 conceptos. La primera es para el seguro de desempleo, la segunda es para el fondo de vivienda y el tercero es para los retiros programados que se tienen. Y esa es la controversia que está ahorita suscitándose. Sin embargo, en su partido, diputado, hay quienes se oponían justamente argumentando esto, que se incumplía esta promesa de fondearlo con recursos fiscales, pero otra buena parte finalmente lo aprobó, aunque con esta reserva o con esta salvedad señalando esta situación, finalmente lo aprobó. Bueno, hay dos momentos en donde el partido va un momento en donde va junto. Vamos en contra del seguro de desempleo. ¿Cuál es la razón? En la Ciudad de México, que está gobernando la izquierda, se tiene un buen antecedente, un modelo de políticas públicas en tema de desarrollo social, de seguridad social, en donde el gobierno de la ciudad, con recursos fiscales, otorga ese seguro de desempleo, no le cuesta al trabajador ni al patrón. De igual manera la pensión a adultos mayores. De igual manera. Aquí lo importante es que en el caso de la pensión de adultos mayores ya no es un programa que lo va a manejar la Sedesol, solo unos 2 años, ahora lo va a manejar en el 2016 el Seguro Social, ya es un derecho y se tiene. Y ahí es donde coincidimos todos, en que es benéfico
el tema de la pensión universal y no resultó como creíamos, como queríamos el seguro de desempleo, porque no está financiado con recursos fiscales. Que hubiera sido lo ideal para sí, porque ¿de qué sirve que se reformó o que hubo reformas al sistema hacendario? ¿De qué sirve que hubo reformas a la ley del impuesto sobre la renta si no se está apoyando a los trabajadores con el seguro de desempleo? Ahora, diputado, ayer el líder parlamentario del PRI, Mario Fabio Beltrones, calificaba esta aprobación como un hecho histórico, decía que ahora el trabajador tendrá el derecho de que sus ahorros puedan ser utilizados como mejor le convenga, ya sea el momento del desempleo o para tener una vivienda mejor o para un ahorro para el momento de su jubilación. Si nos puede explicar, el trabajador, yo como trabajador, ¿voy a poder decidir entonces si ese 3% que el patrón destinó a este fondo mixto, yo lo quiero finalmente utilizar en caso de un seguro de desempleo? O si yo puedo decir, no, yo tengo mis negocios y en caso de desempleo no lo voy a ocupar, quiero que se siga utilizando para el fondo de vivienda, ¿el trabajador va a poder decidir eso? Pero eso siempre lo ha decidido el trabajador para utilizar su fondo de vivienda. No se requiere una norma, una ley para que pueda decidir qué le conviene y qué le conviene. ¿A qué se refiere entonces el diputado Beltrones con que ahora a lo que se refiere el diputado Beltrones es que ahora es prioridad para ese fondo el seguro de desempleo. Si el trabajador utiliza el seguro de desempleo y ese fondo ya no existe, pero tiene la necesidad de contratar un crédito para su vivienda, entonces entra ya la bolsa la bolsa solidaria, que es del gobierno, pero no va a alcanzar. Estamos hablando del 3%, del salario base de cotización de 119,000 millones, y del Fondo Solidario estamos hablando de 9,000 millones, no va a alcanzar. Es decir, que estamos hablando entonces de un fondo mixto que va a servir para las tres cosas, de ahí se va a poder utilizar para vivienda, para desempleo, usted trabajador para retiro. Puede retirar, si queda desempleado, puede retirar de ahí para el seguro de desempleo, y todavía puede retirar para su vivienda, si se considera, y ahí es cuando ya entra el fondo solidario que el gobierno pone, pero es poco, no es mucho recurso. Ahora, diputado, ha mencionado usted al inicio que está una iniciativa en el Senado para aprobar lo de la pensión universal en una reforma constitucional. Sí. Hay voces hoy en el Senado que advierten que esta ley que aprobó ayer Cámara de Diputados y que turnó la minuta al Senado no va a pasar en lo inmediato, toda vez que se debe primero aprobar esa reforma constitucional de la que usted nos habla y no pueden, dicen algunos senadores, tener una legislación que sería como una legislación secundaria sin antes tener la reforma constitucional. No impacta porque la reforma constitucional tendría que considerar los programas que existen en los estados y no están contemplados. Solamente es una ley federal que no se contrapone con las legislaciones estatales. Y en el caso del seguro de desempleo, el derecho se deriva y lo va a regular la ley del seguro social. No depende totalmente de la reforma constitucional. Lo que sí es importante es que lo eleva a rango constitucional. Eso sí es fundamental. Esa aprobación ya se dio hace algunos meses. El Senado lo tiene ahí detenido, como tiene muchas otras leyes. Pero lo importante es que se está avanzando. Ahora, ¿hay posibilidad ya en la discusión de esta minuta que ustedes turnaron al Senado de que si la mayoría de legisladores, en caso de que se diera, insista en que debe fondearse con recursos fiscales, se revierta, se modifique esto? Se modifica, regresa a la Cámara para ratificar? Es una postura que tienen los senadores del PRD y muchos otros senadores, esperemos que se dé. ¿Qué es lo importante destacar aquí? ¿Qué es lo básico destacar? Nadie estaba en contra de la pensión universal. ¿Por qué votaron en contra? Porque el dictamen venía junto. Claro. Esa es la razón, pero nadie cuestionó la pensión universal. Ahora, y lo que se cuestionaba es el origen del fondo Ahora, hay una cosa hay un aspecto aquí que llama la atención en esta información que tenemos, que la pensión se otorgará a personas de 65 años y más, sin tomar en consideración si los adultos mayores ya cuentan con una pensión. Es decir, si un adulto mayor ya tiene una pensión del gobierno del DF, de todos modos... Para todos, es para todos. Fue una lucha que se dio en las mesas de trabajo, en la redacción, porque la iniciativa venía en que el beneficio iba a ser para los adultos mayores de 65 años que
hubieran cumplido 65 años el 1 de enero de 2014. Eso limitaba a los que habían cumplido antes. Entonces se quita ese candado y es universal, pero además lo que es relevante es está fondeado con recursos fiscales, como se hace en otros países del mundo. Muy bien, diputado, pues seguramente en la discusión en el Senado surgirán más dudas y esperemos poderlo contactar de nueva cuenta si hay alguna precisión. Estamos a la orden. Le agradezco mucho haber estado aquí. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.